Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. ¿Qué es el ruido y cuáles son sus efectos? Se dice que el ruido puede generar contaminación sin residuos que afecta la salud humana. ¿Qué es lo contrario al ruido? Es el silencio. Y el silencio tiene sus beneficios. Relaja el cuerpo y la mente. El silencio. Los momentos de silencio no solamente significan que no hay ruido, son también una oportunidad que tiene la mente para relajarse. Al mismo tiempo, los sentidos, el oído, el sistema nervioso, emocional, entre los numerosos beneficios que se pueden lograr aprovechando unos minutos de silencio al día. Tranquiliza la mente, elimina la ansiedad y el estrés, controla la tensión arterial, es un gran aliado para el sistema inmunológico y es uno de los mejores remedios para los dolores de cabeza, preocupaciones y al mismo tiempo migrañas. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Hoy vamos a reflexionar sobre este tema, esperamos sea de su interés. Carlos Alberto, un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué importante es hablar de la contaminación por ruido, porque este es un problema que es creciente en nuestras sociedades modernas y sobre todo urbanizadas, porque a medida que nuestras ciudades crecen y se desarrollan, pues también lo hacen las fuentes de ruido que nos rodean. Desde el tráfico de vehículos hasta las actividades industriales y la proliferación de dispositivos electrónicos, pues esta contaminación sonora no solo está afectando nuestros oídos, sino que también tiene impactos muy significativos en nuestra salud y bienestar general. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Mariana y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Estamos tan acostumbrados a oír y escuchar que ni siquiera podemos darnos cuenta lo importante y sublime que es contar con el sentido de la audición. Los efectos del ruido sobre nuestros oídos son paulatinos, acumulativos, es decir, que muchas veces se van presentando estos problemas o inconvenientes con el pasar de los años y no nos damos cuenta cómo vamos perdiendo la audición hasta el día que sencillamente ya no escuchamos bien. No entendemos lo que nos dicen, tenemos que subir, por ejemplo, el volumen de la televisión para poder escuchar algo. Necesitamos constantemente audífonos o llega el día en que podemos quedarnos hasta sordos. Y perder la capacidad auditiva es perder una parte importante de nuestro cuerpo y perder una forma en que nos relacionamos con nuestro prójimo y nos conectamos con el medio que nos rodea. El ruido entonces puede quitarnos esa capacidad de escuchar, de comunicarnos, de aprender, de emocionarnos, por ejemplo, con la música, de escuchar la naturaleza, de percibir señales de alerta si es que hay ciertos peligros, por mencionar algunas de las cosas que tenemos gracias al oído. Entonces es por ello que el llamado que queremos pregonar este día es a valorar este maravilloso sentido, entender las causas que pueden destruirlo para que asimismo podamos protegernos y proteger al resto de la exposición innecesaria del ruido. No hay manuales para cuidar los riñones, para cuidar el hígado, para cuidar los pulmones, pero sí hay manuales para cuidar los oídos de la contaminación auditiva, del daño que pueden causar el exceso de decibeles en nuestros oídos. Y por ello, muchos especialistas recomiendan hacer pausas de 10 minutos y estar en silencio cada 3 horas. Así se consigue bajar las pulsaciones, genera nuevas células cerebrales y reside la tensión sanguínea. Además ayuda a tener una muy buena memoria
y aprender mucho más rápido, puesto que facilita las tareas de reestructuración del hipocampo. Por eso en las empresas son necesarias las pausas activas. Así es, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, y también podemos mencionar que efectos principales de la contaminación por ruido es esa afectación de nuestra salud auditiva. Por eso estos tips que usted mencionaba ahora, Carlos Alberto, porque recordemos que la exposición continua a niveles altos de ruido puede dañar de manera irreversible las células sensoriales del oído interno, y esto puede conducir a la pérdida auditiva permanente. Incluso el ruido moderado, si se mantiene durante largos periodos de tiempo, puede provocar daños temporales en nuestros oídos, manifestándose como un zumbido persistente que es conocido como tinnitus o la hiperacusia, que es una sensibilidad excesiva al ruido, y esto también puede desarrollarse como resultado de la exposición crónica a ruidos fuertes. Y es que a veces nos acostumbramos a ese ruidito y no le prestamos atención. Nos acostumbramos, por ejemplo, a los audífonos a cierto volumen, y siempre los utilizamos de camino al trabajo, de regreso, cuando salimos por algo, cuando vamos en transporte público, y sin saberlo, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, podemos estar dañando nuestros oídos. Tener un sueño reparador es vital para el nuevo día. La noche se hizo para descansar, se hizo para acostarnos en nuestra cama, relajarnos. Allí es como el cargador de la batería, es donde las células, donde hay la regeneración celular. Y al otro día, amanecemos con toda la energía, con las pilas cargadas para enfrentar las diferentes situaciones y trascenderlas con esa fuerza, con esa energía. Por ello, el sueño debe respetarse, el sueño de los demás. El ruido que podamos generar en algún momento puede alterar el sueño de varias personas. Por ello debemos ser conscientes que hay que respetar el sueño de la noche de la mayoría de las personas. Hay personas que trabajan en la noche, duermen en el día. También merecen ese descanso, merecen ese sueño reparador. Por lo tanto, hablar del ruido y hablar de todos los beneficios que tiene el silencio vale la pena hoy en este programa. Así es, Carlos Alberto, Marian y oyentes, y por eso la importancia de tener un oído sano, de cuidarnos desde ahora, no darnos cuenta del valor de las cosas que tenemos ya cuando las estamos perdiendo o las hemos perdido o empezamos a tener dificultades, sino desde ahora valorar estos tesoros tan grandes como el poder oír y escuchar y tener un oído sano. Y es que desde antes de nacer estamos percibiendo auditivamente el mundo que nos rodea. El sentido de la audición nos da la posibilidad de aprender, de desarrollar e interiorizar el lenguaje oral de manera natural. La audición entonces es fundamental para el desarrollo adecuado del ser humano. El oído es indispensable para el desarrollo tanto del habla o capacidad de emitir sonidos, como del lenguaje o habilidad de comprender y utilizar estos sonidos, según nos dice una especialista llamada Laura González. Y es que los primeros años de vida son fundamentales para adquirir todo tipo de aprendizajes cruciales para el desarrollo social, emocional y cognitivo, por ejemplo, de los niños. Y a medida que crecemos, tener una adecuada audición contribuye al desarrollo del ser humano en sus expresiones culturales, lingüísticas, socioafectivas, personales en el pensamiento y en el conocimiento, facilitando así el desempeño en los entornos educativos, profesionales y familiares. Y una deficiencia auditiva, según el grado de pérdida y sus características, dificulta dicho desarrollo, así como el desempeño en las actividades cotidianas y el establecimiento de una adecuada comunicación con las personas que nos rodean. Entonces debemos cuidar nuestros oídos y cuidar el oído de los demás con las diferentes actividades que hagamos, considerando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La naturaleza tiene música. Para quien desea escucharla. Juliet, Carlos Alberto, y también hay que mencionarlo, muchas veces no respetamos ese espacio de silencio del otro.
¿Cuántas veces colocamos la lavadora a las 12, probablemente 1 de la mañana, 10 de la noche, 11 de la noche? ¿Cuántas veces martillamos a la hora que no se debe? Recordemos que si vivimos en un bloque de apartamentos, pues el suelo de nosotros es el techo de otras personas, entonces debemos ser muy conscientes de esto, porque el ruido puede interferir con muchísimos problemas en nuestra salud, pero también en nuestro entorno. Y les quiero compartir que puede interferir con los patrones de reproducción, alimentación y hasta en la migración de los animales, porque esto afecta negativamente su supervivencia y en algunos casos los puede conducir a cambios hasta de comportamiento. En el ámbito social, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, pues la contaminación por ruido también puede generar tensiones entre vecinos y comunidades. Las disputas relacionadas con el ruido de fiestas, obras de construcción o el tráfico pueden ser muy frecuentes, afectando la convivencia y el bienestar en entornos urbanos densamente poblados. Y ante estos desafíos, pues es fundamental que se implementen medidas para mitigar la contaminación por ruido. La planificación urbana adecuada puede ayudar a separar áreas residenciales de las zonas industriales y de alta densidad de tráfico. Nuevamente, debemos ser muy cuidadosos, por ejemplo, con los vecinos, con el tema de la música. Escuche música para usted, no para toda la cuadra. Esto pasa demasiado y es que vamos afectándole la vida a otra persona. ¿Cómo esto afecta directamente la salud, por ejemplo, mental? O cómo esto aumenta el estrés en una persona cuando uno está tranquilo en su casa y otra persona simplemente hace mucho ruido, coloca música a alto volumen y no deja descansar, pues habrás dormido mal y esto tiene serias consecuencias en el desarrollo habitual del día a día. Vas a estar de mal genio, no vas a hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, qué importante es reconocer que esto es un problema ambiental y del que nosotros tenemos control, generarlo o no, hasta cierta medida. Y también de salud, porque afecta a nuestra sociedad de múltiples formas. Por eso es necesario proteger nuestra salud auditiva, trabajar en ese bienestar general y también en ese equilibrio ecológico en nuestro entorno. Y justo aquí, Juliet Mora, Carlos Alberto y oyentes, quiero mencionar algo, y es que a cuántos de nosotros no nos genera esa paz el estar en una zona donde hayan árboles, por ejemplo. Esto genera como de alguna manera un amortiguador para el ruido de las ciudades. Por eso muchas personas hoy son neocampesinos. Por eso hay una preferencia de vivir cerca de las ciudades, en la periferia, a las afueras, porque dentro de la ciudad, en el centro de la ciudad, en los lugares donde hay la congestión, los ruidos de los motores, el pito, la construcción, etcétera, pues realmente va causando mucho estrés. Son demasiados estímulos sensoriales para el urbanita, para el citadino. Y esto produce ansiedad, situaciones de alto estrés, como usted bien lo notaba, Marian. Todo esto forma un cóctel de perjuicios para nuestra mente y para nuestro cuerpo. Por ello, hay que buscar el silencio en el cuarto, apagando electrodomésticos y dejando descansar la mente y dejando descansar el cuerpo. Aprovechar la respiración consciente. Y esto va a permitir un reset, un reinicio de la mejor manera para volver otra vez a afrontar cualquier situación, pequeña, mediana o grande, para encontrarle salida, para encontrarle soluciones. Así es, Carlos Alberto, y por eso hoy aquí en el programa Nuestro Oxígeno, que es un programa educativo, pues estamos hablando del ruido, sus impactos, pero también de lo contrario del ruido, que sería el silencio, y cómo podemos crear un ambiente de paz mental en casa, y cómo esto pues es fundamental para promover el bienestar y la relajación. Si mantenemos un ambiente ordenado y limpio, pues esto va a ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Es importantísimo deshacernos de esos objetos innecesarios y organizar nuestras pertenencias para crear un espacio armonioso y tranquilo. A veces estamos llenos de cosas que no necesitamos. También agregar plantas, flores e incorporar estos elementos naturales en la sala, en ese espacio del salón, de la biblioteca, incluso hasta en la cocina, es tan bonito y es tan especial
porque no olvidemos que la naturaleza tiene ese efecto relajante y esto puede mejorar, por supuesto, la calidad del aire dentro de casa. También designar un área en nuestra casa para la meditación o, por ejemplo, cada vez que abramos los ojos, desde ese mismo instante recordemos que si estamos con vida es porque simplemente a Dios le ha placido, que es un regalo este día más. Entonces, practicar la meditación, la oración o simplemente sentarnos y relajarnos, pues va a ayudar muchísimo. Y también minimicemos esos ruidos innecesarios en la casa. Utilicemos cortinas gruesas, utilicemos paneles acústicos para reducir el ruido exterior. Apaguemos o reduzcamos el volumen de dispositivos electrónicos cuando no los estemos utilizando. Hace poco reflexionábamos, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, y es que hay personas que en una casa tienen 2, 3 televisores y todos encendidos al tiempo, y por allá también hay un radio que también suena bastante, entonces nos llenamos a veces de muchísimo ruido también. Entonces qué importante es hacer este trabajo de minimizar los ruidos innecesarios en casa y también crear una zona de desconexión digital. Yo creo que esto es fundamental porque día tras día los audífonos hoy cada vez son más pro, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues te sientes más enganchado a no molestar a otros con tu ruido. Entonces usamos audífonos, pero ojo, porque nos podemos estar haciendo daño a nuestro propio oído. Entonces, qué bueno es disfrutar de la música suave, relajante, para crear un ambiente tranquilo en casa. Y justo la música también puede ayudar a reducir el estrés. Y Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, cuando creamos un espacio de desconexión digital y designamos un espacio libre de dispositivos electrónicos como una regla de casa, en la cama no vamos a tener los teléfonos, ni las tablets, ni nada, ni televisor, solamente es para descansar, para desconectar. Evitar todas esas distracciones antes de dormir es fundamental. Y como último tip, les quiero compartir que practicar la gratitud, mantener ese rinconcito, un diario de gratitud en casa, pues es muy bonito porque anotar las cosas por las que estamos agradecidos, esto nos va a ayudar muchísimo a mantener una actitud positiva y también centrada en lo positivo. Recordemos que esa paz mental, disfrutar de ese silencio en casa, pues es un proceso continuo y personal, pero esto puede hacer que nuestro hogar se convierta en un lugar de tranquilidad y de serenidad. ¿Cuántas veces se llega a la casa o se evita el llegar a casa porque hay muchísimo ruido, porque en casa todo está haciendo un caos? Entonces, qué importante es revisar estas cositas, Carlos Alberto, Juliet More, oyentes, que pueden ser cositas básicas, pero que de verdad nos generan esa felicidad, esa tranquilidad y anhelamos el llegar a la casa, porque sabemos que en casa siempre habrá un platito de comida caliente, alguien que nos espere con una sonrisa, con un abrazo. También celebramos aquí la vida del perro, del gato, de la mascota, que se alegran muchísimo cuando llegas a casa. Tenerles a ellos también su espacio limpio es como una vida perruna o gatuna digna para ellos, todo organizado. Genera paz y a ellos también les va a generar que estén limpiecitos como debe ser. Y por último, pues no expongamos a nuestras mascotas a ruidos altos. Recordemos que exponer al perro o al gato a la pólvora, a colocar el equipo de volumen a todo taco, pues esto también les va a hacer muchísimo daño a ellos. Es que estos seres que conviven con las familias, que son el perro, el gato, nosotros hacemos parte de su manada. Al separarlos de su madre, pues realmente ya ese nuevo ser, ese nuevo integrante de la familia en nuestra casa merece toda nuestra responsabilidad. Y, por ejemplo, los gatos tienen súper oído, o sea, escuchan mucho más los sonidos que nosotros los seres humanos no alcanzamos a percibir. Lo mismo el perro. Entonces, generar ruido en una casa, generar música a alto volumen, pues realmente ellos van a sufrir, van a estresarse. Hay que considerarles también. Pero ¿sabe una cosa, Marian, sobre algo que usted estaba hablando ahora con tanto amor, con tanta felicidad, con tanta reflexión? Escuchaba a una oyente que me decía: Carlos,
sabe que yo disfrutaba del paisaje desde la ventana de mi apartamento, porque los árboles, el canto de las aves, el sobrevuelo, el revoloteo en las ramas, eso me entretenía desde la ventana de la casa. Pero hace días, un incendio forestal hizo que crujieran, se retorcieran con el fuego, los árboles, el dosel bajo, el pasto, la grama, y tuvimos mucho miedo. Y también hubo mucho ruido con ese incendio forestal. Y las consecuencias no solamente fueron la contaminación acústica que tuvimos que soportar los vecinos, sino también la contaminación del humo. Casi tenemos que abandonar la unidad. Luego vinieron los bomberos, los voluntarios, se formó toda una congestión, fue muy tensionante y de verdad que esto se está convirtiendo también en un problema para la salud del ambiente. Los incendios forestales están ocurriendo con mayor severidad y frecuencia. La contaminación acústica urbana se está convirtiendo en una amenaza para la salud pública mundial. Y los desequilibrios fenológicos, que son la interrupción en algunos momentos de las etapas del ciclo de vida en los ecosistemas, como ocurre cuando hay tala de bosques o cuando hay incendios forestales, todo esto está causando consecuencias ecológicas que se perciben a la vista, se sienten en el ambiente y que requieren una mayor atención no solamente de las comunidades para vigilar, para cuidar, para proteger, para educar, sino también de las autoridades locales, las autoridades nacionales, que realmente hayan programas de protección del medio ambiente, programas de educación, de prevención, para proteger nuestros bosques, nuestras selvas, las especies silvestres, porque cumplen una misión, una función maravillosa. No solamente deleitarnos a través de la vista, sino también el aire que respiramos, la fijación de carbono a la tierra, el filtro de carbono por oxígeno, participan activamente en el ciclo del agua. Son muchos los beneficios, amortiguan el ruido, pero ¿se imaginan ahora? Me decía la señora, ahora hay un panorama deshidratado, los calores ahora son más fuertes en estos días, no hay un solo árbol, no quedó una sola hoja verde, todo se quemó, absolutamente. Entonces realmente a veces hay dolor por la pérdida de un hábitat como el de esta señora, que con mucho amor, con mucho cariño siempre nos reportaba que disfrutaba del paisaje desde su apartamento y ahora no disfruta del paisaje. Ve un ambiente quemado, un ambiente deshidratado, no hay barreras contra los vientos, no hay barreras contra el calor. Entonces, el tema se va complicando si no le prestamos atención al cuidado de la naturaleza. Y la naturaleza es lo básico. Allí está el agua, allí está la tierra, ese útero donde se siembra cualquier semilla que se convierte en una plántula, luego comienza el crecimiento con toda la paciencia y de acuerdo a la especie vegetal, y luego esos manjares deliciosos que comienza a entregar con mucha generosidad, no solamente para disfrutar su pulpa, disfrutar su fruto, sino que también cada fruto trae muchas semillas que nos invitan a sembrar. Carlos Alberto, Marian y oyentes, y es que como usted bien lo explicó, Carlos Alberto, la contaminación acústica, el ruido, afecta sin lugar a dudas a la biodiversidad, y es que la afecta hasta el punto de llegar a alterar el equilibrio de los ecosistemas silvestres, por ejemplo. Los animales seleccionan sus hábitats teniendo en cuenta diversos factores, entre ellos este tan importante que estamos hablando el día de hoy, y es el ruido. Una especie que no tolere los ruidos difícilmente podrá adaptarse al resto de condiciones de un determinado hábitat. ¿Y esto qué puede provocar? Pues principalmente los efectos de la contaminación acústica afectan a las especies animales, provocando que éstas huyan de determinados entornos.
y su desplazamiento puede alterar los ecosistemas de la zona. Lo que puede ocurrir es que la contaminación acústica afecta a aquellas especies depredadoras que acaben marchándose en busca de otro hábitat. Por tanto, sus presas pueden crecer fuera de control, llegando a incluso alterar la vegetación y flora de una determinada zona. Entonces, estos efectos del ruido no solo afectan a los ecosistemas terrestres, las especies, por ejemplo, marinas que viven en mares y océanos también sufren sus efectos. Muchos estudios han demostrado que el ruido de los barcos y naves afecta principalmente a especies marinas como las orcas, las ballenas, los delfines. Estas especies animales dependen de la emisión de ondas para poder reproducirse y encontrar alimento. Y las altas frecuencias derivadas de las embarcaciones distorsionan la comunicación de estos animales, llegando a provocar su desaparición, contribuyendo así a su extinción. Y en las ciudades también habitan algunos pájaros que necesitan de su canto para poder reproducirse, para sobrevivir. Y los altos niveles de ruido en estos núcleos urbanos ha producido diversas alteraciones, como es el caso, por ejemplo, del petirrojo, que cada vez es más frecuente escucharle cantar de noche por supervivencia. Entonces la vida salvaje tampoco es la única que sufre los efectos del ruido. La ganadería es otro de los sectores que se va afectando por la exposición a altos niveles de ruido. El estrés que provoca este problema en el ganado repercute en la capacidad de producción. Entonces, debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, de estos tesoros de la naturaleza, de la biodiversidad, y también debemos ser conscientes y valorar ese tesoro de tener una buena salud. Una buena salud, justamente, Juliet Mora, oyentes, Carlos Alberto, pues se trata de un compendio de cosas, entre esas el no estar expuestos a ruidos que superen los decibeles a los que nosotros toleramos o a los que nuestro oído más bien puede tolerar. Qué importante es destacar que no solamente el ruido afecta a los seres humanos, sino también a la vida salvaje. Esto que usted estaba contando ahora de las aves es sumamente impresionante porque de alguna manera van cambiando su comportamiento debido a que nosotros pues estamos aumentando el ruido. Entonces ya lo hacen como un tema de supervivencia. Qué importante es destacar todas estas cosas y entender que definitivamente debemos valorar estos espacios de silencio y ser muy prudentes al actuar en cuanto a estos temas de ruidos altos. Por favor, un llamado muy especial desde este programa Nuestro Oxígeno es que sabemos que es cultura, que llegue un fin de semana con festivo y vámonos para la finca, y entre más lejana la finca mejor. Y a veces en ese tema de la finca pues la gente lleva su licor y se llevan esas columnas de equipos de sonidos, equipos de audio, y casi que por ese fin de semana pues irrumpen la calma y la tranquilidad de esa zona rural. Y también afectan muchísimo las especies de esa zona que no estaban acostumbradas a estos ruidos tan fuertes. Entonces también hacer un llamado a que cuando vayamos de visita a la zona rural también respetemos, porque no solo respetar a las personas, sino el entorno en general, porque las aves y las especies silvestres pues definitivamente se afectan cuando todo estaba en calma y de un momento a otro empiezan todos estos bajos a ser demasiado incómodos. A nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co. Y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Estamos en TikTok como Nuestro Oxígeno Off y Gaia Tierra Viva. Allí van a encontrar tips súper interesantes de temáticas que tienen que ver con el espacio y también aquí con nuestro planeta, cómo cuidarlo, conservarlo y ser más amigables con él. Juliet, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Mariana, Carlos Alberto, a todos nuestros amigos y oyentes. Conozcamos más sobre nuestros oídos, apreciemos el silencio, detengámonos un momento en el ajetreo del día a día y escuchemos el entorno. Detectemos las fuentes de ruido y observemos qué conductas podemos cambiar para ayudar a tener un entorno más silencioso y agradable. También aprendamos a valorar estos espacios de silencio, como nos decía Mariana. Valoremos la creación, la naturaleza, valoremos nuestra salud y la de nuestro prójimo.
Y para poder valorar, como decimos siempre en este programa, debemos amorizarnos. El amor es esa magia, ese ingrediente que nos lleva a cuidar y valorar a los demás. Pues muchas gracias, Marian, muchas gracias, Juliet, por las reflexiones hoy en torno al ruido y también los beneficios del silencio. No nos acostumbremos al ruido. Observemos si estamos con problemas con el silencio. Y es que muchas personas tienen la necesidad de llenar el vacío, de dejar el silencio con música, un televisor prendido de fondo o cualquier tipo de ruido que rompa con la monotonía y ayude a sentir compañía. A veces es el síndrome de la soledad y en muchas ocasiones se necesita el silencio para complementar. Pero no te olvides de la oración, no te olvides que tienes seres queridos, que tienes amigos, que tienes con quien compartir. No te llenes de ruido, llénate de alegría, de amor, también de meditación y de todas las cosas buenas que tiene la vida. Porque lo más importante de la vida también es la vida misma. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.